ay, qué hermosa tarde. Y bueno, pues ya con nosotros nuestro Brody Rusildi, que también lo podemos buscar en Familia Rusildi. Familia Rusildi en el Facebook. Familia Rusildi. Y Vicente Rusildi, el reloj de Dios en el YouTube. En YouTube, Vicente Rusildi. Y tema reloj de Dios. Ok, tema reloj de Dios. Donde estamos grabando todos los programas y cuando tengan dudas pues se pueden ir ahí. Van como 6, 7 programas grabados, porque los primeros creo que no hubo oportunidad de grabarlos. Ok, entonces ahí está, en el Facebook, Familia Rusildi. ¿Y en YouTube? En YouTube, Vicente Rusildi, el reloj de Dios. El reloj de Dios. Ok, entonces ya está. Aquí está. Oye, pues el tema de hoy 17 de marzo, el reloj de Dios, iniciamos. Bueno, pues traemos un tema, como siempre, sabemos que son 2 temas principales los que traemos. Uno, examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe, y el otro, profundizar en el tema de arrebatamiento. Y hoy traemos un tema para examinarnos bastante difícil, porque pues por lo regular a la gente cristiana no nos gusta tocar ese tema, las iglesias no lo tocan, pero es la disciplina de nuestro Señor, ¿verdad? Que es un indicador, porque dice la Biblia en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina. Y es bien difícil, Abigail, digerir esto para un cristiano, porque lo primero que dice, ¿cómo que un Dios de amor me va a poner o me va a castigar? Pero yo creo que cuando terminemos el programa vamos a comprender muy bien esto, y es un tema que nos cuesta mucho. Hay cristianos de 5, 10, 15 años que no digieren el tema, ¿verdad? Sí. Y es bien importante porque pues prácticamente si no identificamos cuando el Señor nos disciplina, no avanzamos. Exactamente. Y la vida cristiana, Pablo, Saúl, que era antes Saulo de Tarso, que escribe casi todo el Nuevo Testamento, dice, es como una carrera. Claro. Imagínate si tú estás 10, 15 años estancado por no identificar disciplinas de Dios, porque tú tienes que corregir cosas. Entonces es un tema primordial para un cristiano. Así entonces, es. Como indicador, que vamos a ver es Hebreos 12:6, que es porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sí, no quería leer la segunda parte del versículo para que cuando ya diéramos un poquito más del contexto del tema, pues ya lo digirieran muy bien, porque bueno, hemos hablado aquí en los programas que nosotros hablamos la Biblia como es. Sí. Y estos temas sí se les saca la... Y acabo de ver en Televisa, en México, en un programa de las mañanas, precisamente como decían las locutoras y ahí los artistas, porque están hablando de un tema, de una película muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? En donde dicen, pero ¿cómo? Si es un Dios de amor, o sea, yo nada más entiendo, decían las locutoras, Andrea Legarreta y esta... ¿cómo se llama? Sí, la otra chica. Bueno, sí, dice, ¿cómo? Galilea Montijo. Que es la que más estaba renuente de escuchar, cerrada totalmente y poniendo palabras en la boca del pastor. Sí. Dice, ¿cómo? Nada más entiendo que es un Dios de amor. Entonces, si es un Dios de amor, o sea, cualquier expresión del amor es válida. Exacto. Entonces, el mundo quiere desconocer este versículo bíblico de Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces es muy importante que pongamos esta cita, que leamos todo el contexto, ¿verdad? Así es, y para complementar es importantísimo, por ejemplo, el otro versículo que traemos es Proverbios 15:32. Y lo que dice, ¿qué es lo que dice? Sí, el que tiene un poco de disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Qué profundidad de este mensaje, Proverbios 15:32. El que tiene en poco, o sea, el que menosprecia la disciplina, menosprecia su propia alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento, o sea, es sabio. Así es. Mira, el propósito de Dios para todo hijo de Él, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver que no todos somos hijos de Dios.
hay criaturas de Dios y hijos de Dios, pero el propósito de Dios es que prospere tu alma. Tu alma es la que salva. Amado, deseo, el mismo Jesucristo lo dice, ¿verdad? Amado, deseo que seas prosperado. Así como prospera tu alma. Exacto, habla de enfermedad ahí, cuando ese versículo que así como quiero que prospere tu salud, también quiero que prospere tu alma. Exacto. Fíjate, lo amarra en que prácticamente Dios, y lo dice Jesucristo, si tu alma va en decaimiento, Dios puede meter una disciplina para que tú endereces tus pasos. Con tal de que salves la eternidad. Exacto, porque puede ser ya salvo, ¿verdad? Pero tu alma tiene que seguir prosperando, ¿verdad? No es de que yo ya soy salvo y ya me siento en una sillita y ya no tengo que hacer ningún esfuerzo, no es la Biblia, nunca lo maneja así. La Biblia maneja la carrera cristiana. Esfuérzate y sé valiente, y es una carrera, entonces puede haber altas y bajas, pero Dios al final quiere que tu alma prospere. ¡Qué bendición! Entonces, dice, el que tiene un poco, pero aquí lo que más me causa mucho impacto, porque es lo que pasa en la actualidad, el que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma. Primeramente es, Chihuahua, ¿por qué me pasan tantas cosas? Bueno, pues por beneficio de tu alma, para que tú reconsideres algunas situaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, pero dice más adelante, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. O sea, muchos cristianos, pues no estamos hablando de los que no creen, ya los que están dentro de la iglesia, no tienen entendimiento sobre la disciplina de Dios. No la entienden. No entonces, se entiende la disciplina. Pues como progreso. Y me están llamando la atención y todo lo asumo que es un ataque de Satanás. No. O sea, primero revísate, porque al final de cuentas Jesucristo vino a venir por el pecado. Sí, a librarnos, a salvarnos, ¿verdad? A redimirnos del pecado. Y nosotros queremos ser cristianos, pero convivir con el pecado. Ándale. Entonces, ahí es donde no entendemos muy bien las cosas. Entonces, si ya está separado para Dios, pecado significa separación de Dios. La palabra pecado significa separación de Dios. Un cristiano no puede estar practicando el pecado, ¿no? Puedes caer, más no practicarlo. Entonces cuando Dios dice, oye, este hombre no está entendiendo, pues tiene que meter una disciplina. Por eso dice, porque al Señor, al que ama, disciplina. Y vemos gente que le va muy bien, y tú dices, oye, yo soy cristiano y me está yendo, y tengo esto y me pasa lo otro, y que es muy, por decir un narcotraficante, le va muy bien, pues Dios no lo va a disciplinar, porque no es un hijo de él. No es su hijo. Y muchas veces amarramos con la prosperidad con que Dios está haciendo bendiciones. No necesariamente, oye. Exacto. Entendiendo una vida espiritual, eso no significa, no es síntoma, ¿verdad? No es síntoma de tu salvación. Exacto. La prosperidad económica no es síntoma de tu salvación. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay muchas en la actualidad doctrinas de que yo decreto que te va a ir muy bien, y yo decreto esto, y yo vas a ser próspero. No es el camino. O sea, no es el camino que alguien te diga que porque él dice tú vas a ser próspero. El camino es la obediencia a la palabra. Así es. Y estar fuera del pecado para que Dios pueda mandar bendiciones, ¿verdad? No es porque alguien lo dice o porque alguien decreta, ¿verdad? O porque yo estoy diciendo me va a ir bien, que es una teoría mundana, ¿verdad? Y lo queremos apropiar a las situaciones divinas. Entonces no es porque yo repita muchas veces me va a ir bien, entonces me va a ir bien. No, es si yo soy obediente a la palabra, a través de eso hay bendiciones. Así es. Por eso hay que estar muy atentos y hay que estar preparados bíblicamente, porque nos pueden estar bombardeando con otra información que no es. Exacto. Porque el Señor te va a bendecir si tú estás en una vida de pecado, y si eres un hijo de Él te va a corregir, no te va a bendecir. Claro. Pero viene otro y te dice, yo decreto que tú vas a ser mañana feliz. No, mira qué bonito. ¿Y cuándo voy a corregir yo lo que Dios quiera que corrija, verdad? Exactamente. Entonces, que es donde está el desarrollo, que es donde está el sano crecimiento. Exacto, se malentiende ese asunto. Pero bueno, ese es el tema, y el indicador es
bueno, si yo soy disciplinado por Dios, soy un hijo de Él. Imagínate qué bendición, ¿verdad? Claro. Y la entiendo, porque el que escucha la corrección tiene entendimiento. Sí. Entonces, si yo no estoy entendiendo, y hay un versículo más adelante que dice, vamos a leerlo de una vez, porque también quería agarrar un tema de arrebatamiento, pero yo creo que ya llevamos vuelito con esto de la disciplina. Ajá. Y quiero que leamos en la tercera página Hebreos 12 del 3 al 8. Hebreos 12 del 3 al 8, para que lo anoten por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 3 al 8. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Está hablando de Jesucristo. Él sufrió una contradicción de pecadores. O sea, él venía a hacer el bien y fíjate, lo veían como el malo. Exactamente. Por eso dice, una contradicción de pecadores, porque es el que les iba a dar vida y lo estaban matando. Así Por es. eso dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta es una señal, porque después nos va a hablar de la disciplina, pero primero nos pone esto como antecedentes. Oye, si tú dices que sufres mucho y que, no hombre, pues lo que sufrió Jesucristo no es nada para lo que tú puedas sufrir en esta vida, y más es para que prospere tu alma. Entonces, ¿seguimos? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No menosprecies la disciplina del Señor. Ahora, cuando tú sientes la corrección, hasta gozo te debe dar, porque ya has pasado de muerte a vida. Así es. ¿Sí me explico? Es importantísimo. No, dice, nos vamos a la página anterior, por favor, Abigail, la segunda, dice, todos estamos muertos en Romanos, vamos a ver si vamos a leer primero Juan 3:14, fíjate. Okay. ¿Qué dice? Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjate, y abajito dice Efesios 2:1, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, nosotros, los niños de tales es el reino de Dios, pero hay un momento en que hay una conciencia y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ah, pero ¿cómo que si estás moviendo estás vivo? Sí, estás vivo en una forma visible, pero espiritualmente estás muerto. Que si mueres en ese momento, es infierno. Es infierno seguro. Entonces dice, todos estaban muertos en sus delitos y pecados, pero hay un momento que pasas de muerte a vida, ¿ve? Sí. Y eso en la primera página dice Juan 5:14, el versículo número Juan 5:24 en el de abajo. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjate, hay un paso que es de muerte a vida, que es muy importante, y es el que oye mi palabra. Así es. Y el que cree en el que me envió. A ese yo le doy la promesa de la vida eterna. Y ese ha pasado de muerte a vida. Esos son los que son hijos de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros si pasamos de muerte a vida y entendemos la corrección de nuestro Dios, es un motivo de gozo. Porque tú sabes que si mueres en ese momento, la vida no termina ahí. Y vas a una consolación de tu alma, a esperar otros acontecimientos importantes. Sí. Pero el que no siente la disciplina de Dios, pues cuidado. Por eso lo hablamos como un indicador, el Dios, el Señor, al que ama disciplina. Así Ahora, dice, fíjate, en Salmos, el 95:10, fíjate cómo Dios castigó al pueblo de Israel. Y es importante aquí porque dice, por ejemplo, el comentario que hacías tú, Abigail, ahorita del tema que vieron en los artistas que sacaron la Biblia, y que Dios es amor, Dios es amor y Dios es amor. Y por lo tanto, si entre dos... Pero es justicia también. Entre dos homosexuales hay amor, entonces está bien, porque es amor, pero no es un amor bíblico.
Esa es la confusión, ¿verdad? El amor bíblico no depende, no te justifica que sea una pareja entre dos personas, hombres. O del mismo sexo. O sea, no por ser amor estás justificado, ¿verdad? El amor bíblico es el que debe llevar uno a cabo, ¿verdad? Sí. Entonces, Salmo 95:10. Salmo 95:10 dice, Dios estaba disgustado. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por ejemplo, esa discusión que hubo entre artistas, están divagando de corazón. Sí. Cada quien con sus propias opiniones, cada quien tiene su razón, todo el mundo tiene, hay que ser, tolerantes, ¿verdad? Con todo el mundo, pero sí, y todo el mundo puede tener la razón ahí, pero ¿quién tiene la verdad? O sea, no es lo mismo tener la razón y tener la verdad, ¿quién la tiene? Dios en su palabra. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí dice, este pueblo divaga de corazón. Prácticamente había ahí personas divagando de corazón en una discusión bíblica. Sí. Y dice, 40 años estuve disgustado con la nación. Ese fue cuando salieron de Egipto y tenían que llegar a la tierra prometida. Y los tuvo 40 años en el desierto, toda una generación. De hecho, la generación que salió no llegó a la tierra prometida. ¿Sabes en cuánto tiempo podían hacer ese recorrido? 2 semanas. En 2 semanas, y sin embargo estuvieron dando vueltas 40 años, o cegados por el... En un mes y medio, ese recorrido podía llegar, si seguían una ruta, pero Dios los tuvo castigado 40 años. ¿Y por qué? Porque no han conocido mis caminos. Porque no han conocido sus caminos. Y prácticamente un cristiano puede estar atorado. Exacto. Un cristiano puede estar atorado porque, oyes, no identifico... Y estamos hablando aquí del pueblo de Dios, dice, 40 años estuve disgustado con esta nación. Exacto, entonces yo puedo estar atorado en mi carrera como cristiano porque no identifico una disciplina. Exacto. ¿Sabes qué, oyes? Hubo una corrección, ¿sabes que estoy mal en esto? Tengo que corregirlo. Y si no la corrijo viene otra corrección, y si no la corrijo viene más duro. Gracias a Dios porque soy corregido. Claro. Pero si no corrijo, estoy atorado. Así es. Por ahí hablamos en un programa pasado que Dios disciplinó a 2 por murmurar. Así es. Y el pueblo estuvo detenido, ¿verdad? Así porque es. 2 murmuraron, los sacaron del pueblo y hasta que no cumplieran el castigo regresaron y podían seguir el camino. Exacto. Entonces puede el propósito de Dios estarlo interrumpiendo puede atorar, porque no identificamos. Exacto, puede atorar a una familia, puede atorar a una denominación, a una iglesia, puede atorar a una nación. Exacto. Como estamos viéndolo aquí. Exacto, entonces estábamos leyendo Hebreos 12, 3 y 8 y nos quedamos en el 4. Así es. El 5, sí, con el 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportarais la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, no hijos. Fíjate, aquí es cuando está muy claro que todos somos hijos de Dios, ¿no? No. Aquí hay bastardos. Exacto. Y hay no hijos. Y nos pone el ejemplo de los padres. Tú vas a, por ejemplo, a darle permiso a tus hijos si se están portando mal o no están obedeciendo y te viene, oye, quiere una fiesta, ¿les das permiso? Bueno, pues Dios también, si tú no estás en obediencia, ¿tú crees que va a haber bendiciones? Entonces no es por decretar, entonces no es porque yo hago un truco y te va al día siguiente va a ser muy bueno, ¿eh? Es por obediencia a la palabra por lo que vienen las bendiciones. Ahora, dice, fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjate, ¿qué hay hoy en día? Hay leche adulterada por todos lados. Exacto. Y nosotros a lo mejor probablemente por falta de conocimiento de la palabra podemos estarnos yendo con caminos que no sean de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí es muy sencillo. La obediencia a la palabra me trae bendición, ¿verdad? Y Dios al que ama disciplina. Y si entendemos esas correcciones, Dios va a traer bendición para nosotros. No es otro método, ¿verdad? No es otro método. Claro que Dios te puede mostrar, Abigail, eso es importante. Porque cuando tú pasas de muerte a vida, cuando tú pasas de no hijo de Dios a ser un hijo de Dios,
cuando tú has hecho esta oración, Abigail, que la pongo más, dice Apocalipsis 3:20, ¿lo puedes leer en la tercera hoja? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando tú te metes así a tu cuarto, a solas, a hablar con Dios y pides que haga esto, es un acto de fe muy fuerte, ¿verdad? Y le estás dando entrada a Jesucristo, que Él esté en tu vida. Entonces pasas a otro criterio. El Señor al que ama disciplina, ¿verdad? Así es. Y entonces Dios te va a demostrar, cuando tú hagas esto, cuando te hagas una oración sincera, Abigail, a Dios, donde tú quieres que Él tome las riendas de tu vida, Él te va a demostrar que es un Dios vivo y que es un Dios real. Te lo va a demostrar, aunque estés en pecado. Así es. Y probablemente te puede traer otra demostración y te va a demostrar que Dios es un Dios vivo y es un Dios real un cierto periodo de tiempo. Pero si tú sigues por un camino en pecado, Dios ya te va a disciplinar para que tú veas en qué puede estar cayendo mal. Pero el que no entiende esa corrección no va a avanzar nunca, ¿verdad? Entonces es bien importante entender que cuando tú pasas a ser un hijo de Dios, pasas a otro criterio, ¿verdad? Así es. Entonces es importante esta oración. ¿Y cómo viene la fe? Esto es un acto de fe muy importante, ¿verdad? Así es. La fe en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, entonces la palabra de Dios, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces, si yo estoy escuchando palabra de Dios, estoy aprendiendo y ya no voy a tener falta de conocimiento. Así es. Estoy entendiendo cómo Dios está trabajando conmigo. Entonces es bien importante entender cuando tú pasas de muerte a vida. Sí. ¿Verdad? Porque ya no es el mismo criterio, no te va a ir igual. De hecho, hay personas que dicen, oye, pues cuando recibí a Cristo me va a ir peor. Pues aquí tienes la razón, ¿no? Aquí tienes una razón de que tienes que entender tú la disciplina de Dios para que te adecúes, ¿verdad? Entonces ese es el tema que traemos como indicador, Abigail. No sé cómo andemos de tiempo para ver un poquito rápido algo sobre el arrebatamiento de la iglesia, que siempre queremos ver algo en todos los programas. Qué importante es este versículo Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Una recomendación muy personal. A mí me gusta leer la palabra de Dios en voz alta para yo misma escucharme la palabra, ¿verdad? Y que mi fe se fortalezca. Así es. Bueno, entonces hemos visto indicadores, como hemos mencionado, para examinar nosotros mismos. Hemos visto la fe, hemos hablado del perdón, hemos hablado del arrepentimiento, hemos hablado de la murmuración, que no es agradable a Dios, y hoy hablamos de la disciplina de Dios, ¿verdad? Así es. Y hemos hablado que la obediencia a Dios trae bendición. Entonces todos estos son situaciones para examinarnos, ¿verdad? Es importante, porque nada me sirve yo conocer cómo opera un arrebatamiento de la iglesia si no estoy haciendo nada de lo que hemos estado hablando. ¿De qué me sirve conocerlo si yo no estoy en una relación íntima con Dios? Este es el manual para prepararnos, para que estemos preparados. Exacto. Y hay muchas situaciones en las que hay que estar aprendiendo acerca de una relación con Dios, ¿verdad? Así es. Pero yo quisiera, Abigail, nomás tomar rápido un punto importante, porque hemos hablado de que Dios diseñó el arrebatamiento para un escape hacia los juicios, y la gente pues debate ese punto, ¿no? Es que la iglesia pasa por los juicios, y un versículo en el que se aportan mucho es este de Mateo 24:22, cuando Jesucristo habla de las señales y cuando habla de la tribulación que vendrá y de los juicios. En Mateo 24, los que están relacionados con el tema saben de qué estoy hablando. Mateo 24 habla de la tribulación, ¿verdad? Entonces Mateo 24, dice la gente, no, es que la iglesia está ahí por este versículo, y es lo que yo quisiera dejar bien claro, ¿verdad? Sí, ¿qué dice Mateo 24:22? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces fíjate bien, hay tribulación en esos días, y dice, por causa de los escogidos, entonces hay escogidos, entonces ahí va a estar la iglesia. Exacto. Y es bien importante tener eso bien acomodado, porque en Mateo 24 hay 4 evangelios, y cada uno de los evangelios tiene sus destinatarios y su propósito. Ahora, está escrito para todos, porque los principios bíblicos son para todos, pero tienen sus destinatarios. Y Mateo 24, todo Mateo se escribió para los judíos, y sabemos que el plan de la iglesia y el plan de la nación de Israel son planes diferentes.
Israel sí pasa por la tribulación. Los gentiles, la iglesia, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, que también pueden ser judíos, que han recibido a Jesucristo. ¿Qué pasa con los judíos que no creen en Jesucristo? ¿Va? Así que es nomás en Dios, pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces eso va a hacer que ellos pasen por la tribulación. Mateo 24 está escrito para los judíos. ¿Cómo soportamos esto, Abigail? Ajá. Hay Biblias con bosquejo. Sí. Y tienen una introducción a cada uno de los libros. Y yo les voy a leer el bosquejo de Mateo, que dice aquí... estoy en marco. Mientras lo buscas, repito, Facebook Familia Rusildi, Facebook Familia Rusildi, y en YouTube Vicente Rusildi, el reloj de Dios. Fíjate, dice, Mateo se dirige hacia el pueblo judío. Ajá. Y por esta razón menciona tantas las profecías que se han cumplido en Jesús. Sí. Y entonces Mateo, cuando está hablando de las señales, cuando habla Jesucristo, le está diciendo a los judíos, estas son las señales y esta es la tribulación, y por acaso los escogidos, que estos días van a ser acortados, ¿verdad? Porque son juicios tan tremendos que tienen que ser acortados los días. Y por eso les dice más adelante, en Mateo 24, 15, 21, un poquito antes les dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abolición desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ese es un tema muy largo, muy ¿verdad? profundo. Pero dice, en todos los que estén en Judá, fíjate, sí, los que estén en Judá, no los que estén en Monterrey, ajá, ni en Europa, ni... sí. Entonces los que estén en Judá huyen a los montes, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más allá de los que estén en cinta, fíjate, estén en cinta, sí, y de los que críen en aquellos días. Ajá. ¿Por qué? Porque si van a huir, ahí en esa zona, la nieve, si es en invierno, la nieve crece, prácticamente no pueden huir, ¿verdad? Okay. Y si orad pues que vuestro día no sea en invierno ni en día de reposo. Los judíos no pueden caminar más de 1 kilómetro en día de reposo. Este Mateo 24 está dirigido para los judíos. Entonces cuando te digan, no, la iglesia está porque Mateo 24 dice, ahí están los escogidos, no son los escogidos de la iglesia, son los escogidos del pueblo de Israel. Pueblo de Israel. Bueno, pues se nos termina el tiempo. Es Facebook Familia Rusildi, YouTube Vicente Rusildi, Reloj de Dios. Hasta mañana. Mañana nos escuchamos de 5 a 6. Te esperamos.